Cerré el templo y abrí la iglesia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Horacio Alcaraz, soy líder de la red de Casas de la Palabra acá en Concordia, Argentina. Les mando un saludo grande a toda esta gran familia que es esta red de redes en Hispanoamérica. Un saludo grande a los hermanos allá en Chiclayo, en el Perú, en Lima, también Perú, a los hermanos en Guayaquil, Ecuador, en Iquique, Chile, en Distrito Federal, México, en San José, Costa Rica, en Barcelona, España, a toda esta gran familia que hoy estamos reunidos en esta conexión virtual. Un saludo grande de mi parte y de toda la familia de la Iglesia Red de Casas de la Palabra acá en Concordia. Me pidieron mis compañeros de ministerio el poder compartir brevemente nuestra experiencia de cómo exactamente en este mes de marzo estamos cumpliendo ya 2 años que pasamos de ser una iglesia convencional de domingo a una red de iglesias en casas. Y déjenme hacer un poco de cronología. No es que estamos celebrando aniversario, no estamos haciendo eso, pero sí fue el comienzo de todo este proceso glorioso donde el Espíritu Santo nos metió en su río, en esta nación. Les comento, allá por marzo del 2024 tomamos la decisión. Nosotros congregábamos, obviamente, en un templo. Yo fui pastor tradicional, convencional, normal, durante casi 30 años, pastoreando en un edificio. Alquilábamos un templo grande para muchas personas. Éramos una congregación de 90, 96 personas aproximadamente. Y en marzo de 2026, después de varios meses previos, allá por octubre más o menos del 2023, comenzamos con el liderazgo a estudiar todo lo que tenía que ver con este nuevo paradigma, entender cómo fue la iglesia que Jesús fundó y que los apóstoles edificaron. Comprendimos, conocimos esa frase que ahora es tan común y tan normal para nosotros: ser y hacer iglesia a la manera de Cristo y los apóstoles. Empezamos a estudiar las encíclicas, a ver el libro de los Hechos y las cartas del apóstol Pablo, principalmente desde otra mirada, entender cómo fue aquella iglesia, los principios que la hicieron funcionar, en fin. Todo esto producto de una búsqueda espiritual en la que estábamos, y que después de varios meses de estar estudiando juntos con el liderazgo, tomamos la decisión en una reunión de domingo de encomendar al primer matrimonio que se animaba a abrir su casa para recibir allí a la iglesia. Y la propuesta que hicimos a la congregación fue: bueno, Cristian y María. Cristian había sido recientemente ordenado pastor, eh, pero un pastor, para funcionar, digamos, en el modelo tradicional, se encuentra con el desafío de empezar su ministerio pastoral en el modelo de iglesia en casa, en este paradigma de iglesias en casas, a la manera de Cristo y los apóstoles. Entonces, bueno, presentamos a Cristian y a María, pasaron al frente, y ahí convocamos a todos los hermanos de la congregación que quieran comenzar una iglesia en casa con estos hermanos. Bueno, que pasen al frente y vamos a orar por ustedes y lo vamos a encomendar. Ya el domingo que viene, ustedes no van a venir a la reunión del templo, ustedes se van a congregar en su iglesia en casa. Yo dije, bueno, es bastante desafiante, bastante fuera de lo normal, fuera de lo común, atípico, pero bueno, para sorpresa de muchos, aproximadamente unos 25, casi 30 hermanos pasaron al frente. Claro, en la iglesia ya se estaba hablando y se estaba sabiendo que le quedaba poca vida, por decirlo de alguna manera, al modelo de iglesia que habíamos practicado por 30 años. Entonces, estos 30 hermanos aproximadamente que pasaron al frente,
Bueno, allí con mi esposa y el resto de líderes de la congregación, oramos por ellos y los encomendamos al Señor y los enviamos. Fue nuestro primer Hechos capítulo 13, nuestra primera experiencia de Hechos capítulo 13. Y ahí comenzó la primera iglesia en casa. Para aproximadamente a fines del mes de abril, cerramos el templo. Tuvimos que desmantelar toda la estructura, la gran plataforma que teníamos, que más o menos en esa plataforma entraban unas 30 personas tranquilamente. Tuvimos un momento un tiempo en el desmantelamiento. Yo puse el grupo de pastores que tenía para regalar una plataforma, púlpitos y muchos elementos que usábamos. Bueno, nos desprendimos de todo eso. Y también había una cuestión de tipo económica que no me da tiempo para contarlo. Ustedes saben que Argentina, la situación económica está y parece que va a seguir estando bastante difícil. Entonces, cerramos, nos mudamos a un salón que un pastor amigo nos prestó, y eso fue en el mes de mayo, y ya en el mes de mayo hicimos lo mismo que con Cristian y María en el mes de marzo. Un matrimonio joven de nuestra congregación que también se preparó en esto de cómo es esto de hacer y ser iglesia a la manera de Cristo y los apóstoles. Digo, se preparó lo que podíamos aprender mientras estábamos sufriendo todos estos cambios. Decidieron abrir su casa para comenzar una iglesia en su casa, Luciano y Soledad. Y bueno, preguntamos a los hermanos que querían unirse a ellos, y también pasó lo mismo que en el mes de marzo. Aproximadamente unos 10 hermanos se reunieron alrededor de ellos y salieron. Ya al domingo siguiente no volvieron y comenzaron la segunda iglesia en casa. Claro, a todo esto yo me iba quedando en el salón con cada vez menos personas. Entonces dijimos para el mes de junio, bueno, vamos a dar el paso ya definitivamente. Hay líderes que ya están entendiendo este nuevo paradigma. Vamos a motivarlos para que abran sus iglesias, sus casas, como para recibir a la iglesia en casa. Y ya el domingo que viene todos nos vamos a congregar en una iglesia en casa. Así que bueno, así fue. Algunos líderes abrieron sus casas y ahí comenzamos, si mal no recuerdo, con unas 5 iglesias en casa, 5 o 6 iglesias. Toda la congregación allá para el mes de julio, cuando llega el invierno acá en Argentina, ya estábamos todos congregados en iglesias en casa. Me ayudo leyendo un poco las notas que escribí. Ya, bueno, para el 2025 continuamos la preparación del liderazgo. Durante la semana me reunía con ellos, empezamos a estudiar los primeros principios y terminamos el 2025 siendo una red de iglesias en casas, con 7 iglesias en casas. Una vez por mes, en una reunión que le llamamos Ágape, nos reuníamos todas las iglesias a compartir juntos y a fortalecer nuestros lazos de hermandad y nuestra identidad como ahora red de casas de la palabra. Antes éramos el templo o la iglesia, casa de la casa de la palabra. Ahora éramos red de casas de la palabra. En fin, así comenzamos este 2026, y si Dios quiere, este 2026 terminamos ya la tercera serie de los primeros principios y llegaremos a conformar una red de 10 o 12 iglesias en casa. Dios quiera que seamos 12. Estamos preparando a líderes para eso. Ahora, bueno, todo muy rápido lo que pasó en 2 años les estoy contando, y parece como que, bueno, que fue todo color de rosa y que todo fue como por las vías del tren, sobre rieles, pero no fue tan así. Hubo obviamente situaciones que tuvimos que superar, y después de 2 años de trabajo, estamos empezando a enfrentar uno de los problemas que atentan a la vida de la
Iglesia en Casa y de la red de iglesias en casa. Saben, en Argentina tenemos un refrán cuando hace mucho calor, allá por diciembre, enero, febrero, mucho calor en Concordia, Argentina particularmente, estamos a la vera del río Uruguay y hay una represa inmensa y suele hacer mucho calor y mucha humedad. Claro, cuando hay mucha humedad, cuando hace calor uno transpira, el cuerpo se refrigera con la transpiración, pero cuando hay humedad, la transpiración se queda pegada y quedamos todos hechos unos pegotes. Entonces, qué calor, ¿no? Nos encontramos con los vecinos en la calle y decimos qué calor. Sí, pero lo que mata es la humedad. Eso decimos, lo que mata es la humedad. Bueno, lo que mata a la iglesia en casa es la rutina. Y déjeme hablar un poquito con respecto a esto. Es algo que tenemos que tomar nota porque, perdón, lo que es novedoso al principio, lo que es entusiasmante al principio, lo que es motivador al principio, eh, puede caer en la rutina. Y cuando se cae en la rutina, la iglesia en casa y por ende la red tiende a morir. Esa es la realidad. La rutina mata la iglesia en casa. Y déjenme compartir 4 señales de peligro de que la rutina está empezando a aparecer o apareció en la reunión de iglesia en casa. El primer peligro, cuando la reunión empieza a ser más importante que la misión. Cuando comenzamos la iglesia en casa, todos teníamos muy claro que la iglesia en casa se abre para cumplir con la gran comisión. Y la gran comisión es hacer discípulos, no reunir asistentes. La gran comisión no es hacer reuniones en casas. La reunión en casa es un instrumento para cumplir la gran comisión, es una herramienta divina establecida por Dios, lo creo, que Dios diseñó a la iglesia para que viva su vida de discípulos de Cristo en un contexto familiar, de reunión en casa. Pero no es el fin la reunión en casa. El fin es cumplir la gran comisión, hacer discípulos que a su vez aprendan a ser discípulos. Ahora, cuando ya empezamos a preocuparnos de que la reunión salga bien, quién trae la comida, quién dirige, quién organiza la reunión, quién hace esto, quién hace lo otro, y ya perdemos de vista a los discípulos, a cuántos nuevos hermanos estamos discipulando, cuántas personas nuevas van a visitar nuestra reunión de iglesia en casa. Nos olvidamos de que esta iglesia tiene que expandirse, tiene que llevar el evangelio a otros barrios. Entonces eso es señal de que está apareciendo la rutina como un peligro. La segunda señal, permítame leer, resucita el líder o el líder pastor todoterreno. O sea, al principio, la novedad, nos juntamos, todos charlamos, todos hablamos, todos conversamos, todos compartimos. Pero paulatinamente, el líder, y esto tiene que ver no porque el líder sea malo o el pastor a cargo de esa iglesia en casa sea malo, tenga malas intenciones, no, para nada. Es la fuerza de la tradición. Es la fuerza de la tradición. No solamente fui pastor durante 30 años hasta hoy, en un sistema de iglesia que giraba alrededor de un edificio, sino que cuando me convertí dentro de ese sistema. Y así ha sido durante no 200 años que nació el movimiento evangélico, y no 500 años que nació el movimiento protestante. Eso ha sido desde el año 300, 400 después de Cristo hasta acá, desde Constantino hasta acá. O sea, yo entiendo que no es fácil sacarse 1700 años de tradición, que ni Lutero pudo terminar con esta tradición de la iglesia girando alrededor de una reunión en un edificio. Ni el movimiento evangélico, ni los movimientos de avivamiento, ni el movimiento pentecostal, ni ningún movimiento misionero, con sus aportes a la renovación de la iglesia, pudieron renovar la forma de ser y hacer iglesia que gira alrededor de un edificio y que obviamente esa reunión gira alrededor de lo principal, que es el predicador, el pastor, el que da la palabra. Como dicen algunos, después de que cantamos y oramos, ahora viene el plato fuerte, la predicación.
la palabra de Dios. Bueno, de repente en la reunión, que al principio es todo muy conversacional, mucho diálogo, mucha participación, hay testimonios, hay otros hermanos que comparten enseñanzas y la iglesia se edifica mutuamente, poco a poco el líder anfitrión empieza a tomar más preponderancia, entonces él enseña a él, ora él, dirige él, toma decisiones él o ella. ¿Sí? Esto es una señal de peligro, porque eso significa que la rutina vieja está reintroduciéndose en el nuevo paradigma que estamos llevando adelante. Y la comunidad de discípulos empieza a parecerse ahora a una mini congregación de domingo. Y esto hay que prestar atención. Esto para una sugerencia, un consejo para los líderes fuertes. Sugerencia nomás, un consejo. No es una orden ni mandamiento bíblico. No sean paternalistas con los hermanos de la iglesia en casa. Una cosa es ser un padre espiritual, como Pablo lo fue con Timoteo, que lo preparó, lo entrenó, lo discipuló, y después le abrió puertas y le dio oportunidades y lo envió a liderar iglesias en casas. ¿Sí? Pero convertirnos en el paternalismo, que es hacer que las personas sean dependientes de mi mensaje, de mi oración, de mi presencia. Si bien la presencia del pastor, del líder, del maestro es súper importante dentro de la iglesia, nuestra importancia no está en que ellos nos necesiten. Nuestra importancia está en que nosotros aprendamos, podamos enseñarle a ellos y que ellos aprendan, que maduren, para que ellos también lo que reciben de nosotros empiecen a dárselo a otros, a ayudar a otros, a enseñar a otros, a discipular a otros. Así que cuidado con la resurrección del líder todoterreno, que lo hace todo en la iglesia en casa. Tercer peligro, ya nos espera expansión. Es tan linda la reunión, pastor. ¿Cómo que nos vamos a separar? Recuerdo, no sé si fue a principio del año pasado o a fin del otro año, que fui a una reunión de una iglesia en casa, un domingo a la mañana, a la iglesia en casa de Cristian y María. Fue hace un año y alguito, y por eso no tengo muy fresco la memoria, pero sí recuerdo esto, de que compartí la palabra, me tocó compartir un momento la palabra, y les dije, bueno, vengo a anunciarles que esta iglesia, así como está, no va a permanecer así, se va a dividir. Me quedaron así, más o menos estas palabras. Se quedaron como atónitos, me miraban como diciendo, ¿qué está diciendo el pastor? ¿Quiere dividir la iglesia? Tan linda que está la iglesia. No, porque ya habíamos hablado con los líderes que cuando las iglesias empiecen a crecer, no vamos a romper la pared del comedor para agrandar el salón y convertir el comedor en un mini templo. No, cuando el crecimiento, la bendición del crecimiento nos lleve a que estemos todos apretados, ese es el momento donde un matrimonio tiene que salir, o un soltero, o alguien tiene que salir a plantar una nueva iglesia en otra casa, en otro barrio. Porque nos reunimos, ¿sí? Y nos congregamos para hacer discípulos y para expandirnos en la ciudad, en la región y en las naciones. Hagan discípulos a todas las naciones. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Sean mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces se espera que la iglesia experimente la expansión y que nosotros anhelemos la expansión. Bueno, fue en esa iglesia que justamente, después de dar ese mensaje de tipo bomba atómica que cayó, les expliqué justamente esto, y fue que de esa iglesia ya han surgido 3 proyectos de nuevas iglesias en casa, con líderes que no han sido entrenados por mí personalmente, sino por sus pastores, Cristian y María, quienes los están preparando para liderar iglesias en casa. O sea, son líderes de segunda generación que ya están comenzando en grupos que ya están formados en 3 barrios diferentes de nuestra ciudad, y con esto se está expandiendo la iglesia en casa, pero también el evangelio. Y después voy a compartir algunas historias para un poco darle dimensión de esto que está pasando.
Bueno, eso de que no queremos dividirnos, no nos sentimos cómodos, somos una familia espiritual, bueno, es señal de que estamos atrapados por la rutina. El cuarto peligro, la enseñanza reemplaza la obediencia. Bueno, esto es una señal muy profunda de que la rutina está amenazando esa iglesia en casa y que es peligroso ya. ¿Por qué? Porque en la reunión sigue habiendo Biblia, hay reflexión, hay conversación, hay aprendizaje, hay enseñanza, pero ya nadie pregunta, che, ¿qué hacemos con esto que estamos aprendiendo? O sea, ¿qué hacemos con esto? En los libros de los primeros principios hay varias secciones donde nos confronta con la aplicación. Está esa parte donde dice rehaciendo nuestras vidas. Bueno, esa parte de rehaciendo nuestras vidas justamente para poder poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Cuando nos reunimos solamente por el hecho de edificarnos, aprender, estudiar juntos la palabra, pero si nosotros no somos diligentes en poner en práctica lo que aprendemos, caemos en la rutina. Y la rutina mata a la iglesia en casa. La comunidad de discípulos, ese grupo de discípulos, de familia de Dios que se reúne en casa, aprende mucho, pero obedece poco, ahí comienza el peligro de la rutina y hay amenaza de muerte. Quiero terminar con una frase que lo resume bien: cuando la iglesia en casa deja de moverse, empieza a organizarse. La organización no es mala en sí misma, no tiene nada de malo ser organizado, pero cuando la organización reemplaza al movimiento, entonces ahí sí la organización se vuelve algo que ya es una mala señal para la iglesia. 4 sugerencias para evitar la rutina, el peligro de la rutina. En las reuniones, cuando nos juntamos en las iglesias en casa, los líderes aprendan a hacer preguntas. En vez de largas enseñanzas y monólogos que tienen su lugar en algunos momentos y tienen su importancia, pero desarrollen el arte de preguntar. Leer el texto juntos, preguntar a los hermanos en qué te confronta este texto, qué harías si tomaras al pie de la letra esto que estamos leyendo, qué dice Pablo, qué dice el Señor Jesús, qué cambiaría esta semana si nosotros obedecemos esto que estamos aprendiendo. Segunda sugerencia: alternar el formato de reunión. No tenemos que hacer todo lo mismo todas las semanas. Puede ser que una semana nos reunamos solamente a comer, a compartir juntos y comer y a charlar de la vida. El Señor prometió estar con nosotros, no porque hacemos siempre todo lo mismo, sino cuando nos reunimos en su nombre. O otra reunión podemos estudiar la Biblia de manera conversacional, solo estudiar la palabra de Dios. O podemos tener una noche de oración, o una noche de testimonios, cada tanto, y que todos puedan compartir lo que Dios está haciendo en sus vidas, y que esa sea la reunión de esa semana. O puede ser una reunión de planificación, de orar juntos y de planificar cómo podemos crecer, cómo podemos hacer discípulos, organizar nuestros horarios, nuestras reuniones. Una reunión que tenga que ver con la mentoría de discípulos. Entonces, darle variedad a la reunión semanal. Tercera sugerencia: mantener siempre la expectativa de la expansión. La expansión de la iglesia no es algo que estamos obligados a hacer ni presionados para hacer. Es algo que naturalmente está dentro de nuestro ADN espiritual. Si somos la iglesia que venimos de Cristo y los apóstoles, y somos la iglesia que venimos de hecho los apóstoles, en nuestro ADN está la multiplicación, el crecimiento, la expansión. Solamente hay que quitar los estorbos, lo que impide que este ADN espiritual se desarrolle y se manifieste. Esto nos ha pasado con varios líderes en nuestra red de iglesias, que siempre luchando con algunos problemas familiares, matrimoniales o económicos, etc. Y cuando esos problemas fueron superados gracias a las enseñanzas de los primeros principios, el liderazgo, los dones, los talentos que ya estaban en ellos comenzó a manifestarse. Y algunos ya están liderando iglesias en casas. Ahora bien, Pablo le dijo a Timoteo: Dios no te dio espíritu de cobardía, sino que te dio espíritu de poder, amor y dominio propio. Aviva ese fuego del don de Dios que está en tu vida. Ahora, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Que la cobardía, el temor, la timidez estaba deteniendo lo que Dios ya le había dado. Él ya tenía espíritu de poder, de amor y dominio propio. No necesitaba que Dios se lo dé, ya lo tenía.
Lo que él necesitaba era remover lo que impedía que eso que Dios le había dado se manifestara. Entonces, quitemos lo que estorba y lo que impide la expansión espontánea de la iglesia. Y también es importante cada tanto introducir tiempos de evaluación espiritual. Sentarse con la iglesia en casa, líderes, siéntense con los hermanos y dejen que ellos hablen y evalúen el trabajo. Puede ser duro, pero bueno, duro por el hecho de que ellos van a hablar de realidades que nosotros no vemos. Nosotros cuando nos autoevaluamos solemos ser bastante magnánimos con nosotros mismos, positivos y complacientes con nosotros mismos. Es nuestra naturaleza humana. Pero ver la obra que estamos haciendo a través de los ojos de los hermanos que se reúnen en nuestra iglesia en casa es una bendición, porque eso se llama evaluación y hay que aprender a evaluar el trabajo que hacemos. Bien, entonces, participación, diálogo, más diálogo, menos monólogo, misión, hacer discípulos y no tanto asistentes, expansión, abrir una nueva iglesia en casa, en una nueva casa en este año. Miren, con respecto a la expansión espontánea, como les contaba en esta iglesia en casa donde dije que se iban a dividir, bueno, de ahí comenzaron 3 proyectos que ya están funcionando, de grupos de hermanos que se reúnen, que va a derivar en algún momento que van a ser 3 iglesias en casas. Ahora, de uno de esos grupos yo me enteré de su existencia por Facebook. Un día estaba chateando, mirando Facebook, mi muro de Facebook, y ahí veo que la familia fulana había comenzado una reunión en su casa. Y no dijeron, pastor, no das permiso, podemos hacer esto. No fue necesario. Esto es fruto de la enseñanza de los primeros principios y también fruto de la obra del Espíritu Santo que está haciendo entre nosotros. Realmente, hermanos, por los testimonios que estamos escuchando, no solo en Concordia, sino también en sus ciudades, en sus países, lo que estamos viendo es un mover del Espíritu de Dios. ¿Cuándo iba a pasar eso? Que una nueva iglesia iba a nacer y el pastor se iba a enterar por Facebook. Me hace acordar a cuando los apóstoles en Jerusalén se enteraron que en Samaria, Felipe estaba teniendo un avivamiento. Se enteraron después que, allá por Hechos capítulo 11, que era Antioquía, no, perdón, Hechos capítulo 8, en Antioquía había comenzado una nueva iglesia y ellos se enteraron, les llegó la noticia después en Jerusalén cuando la iglesia ya había nacido. Esa es la dinámica de la expansión espontánea liderada por el Espíritu Santo. Después, con otro matrimonio, que él tenía a su papá muy enfermo y lo empezó a visitar. Bueno, el Señor lo restauró la salud, y este hermano le propuso a su padre si quería aprender la palabra de Dios. Y empezó ahí semana tras semana a aprender los primeros principios. ¿Pero por qué a enseñarle los primeros principios? ¿Pero por qué fue él? Porque cuando fue a su líder, a su pastor, y le dijo, pastor, se abrió una puerta, mi papá quiere aprender, tenés que venir para enseñarle la palabra, el pastor le dijo, no, yo te enseño a vos, vos le enseñás a él. Y así fue. No, que no, pero bueno, tuvo que ir. Y empezó a discipular a su padre. Tuvo un tiempo de restablecimiento de la salud, pero luego la enfermedad recrudeció y su papá falleció, partiendo con el Señor. ¿Pero qué pasó? El grupo familiar en esa casa del padre fallecido le pidieron a él y a su esposa que sigan viniendo para enseñar la palabra de Dios y enseñar los primeros principios. Y la semana pasada, la anterior, tuvieron su primer bautismo en esa casa. Y la otra historia, y termino con esta, disculpen que me fui un poquito, esto de la obediencia a lo que aprendo. Resulta que una hermana de nuestra congregación, de nuestra congregación general digo, y que después se convirtió en miembro de una iglesia en casa, recibió de parte del Señor una palabra. En un sueño Dios le dijo, anda a visitar a tu pariente y decile a ellos este mensaje que yo te voy a dar. Hay 2 caminos, unos para la vida y otros para la muerte. Ellos tienen que decidir. Resulta que estos parientes viven en uno de los barrios más
pesados, difíciles de la ciudad de Concordia. Y los parientes de esta hermana son la familia, lo voy a decir así porque ella lo cuenta así, la familia narco que comanda, gobierna y somete todo el barrio y que tiene familias rivales. Había habido un tiroteo la semana anterior y la familia de mi hermana habían matado a uno de la otra familia rival. Así que estaba la venganza en el ambiente, los tiros en el barrio todo el tiempo. En una reunión de Ágape, esta hermana viene y me cuenta que había tenido este sueño y me dice, ¿qué hago, pastor? Y yo le digo, bueno, tenés que ir y obedecer lo que el Señor te está enviando a hacer. Así que ella con su esposo y un matrimonio más, ellos 4, oramos por ellos en nuestro Ágape, los enviamos y fueron a predicar la palabra de Dios. Toda la familia se reunió a escuchar el mensaje de la palabra de Dios y todos escucharon allí el llamado de Dios a tener que tomar una decisión. Su hermano, el líder de esa familia, estaba en la cárcel. Ellas estaban yendo a visitar esa casa, a ese grupo, compartiendo la palabra, orando. En el frente de la casa una estatua de más de 2 metros de San la Muerte, o la Santa Muerte, como dicen en algunos lugares, que los narcotraficantes y delincuentes adoran a ese ídolo para que les dé una buena muerte. Entonces, después por un tiempo dejaron de ir y su hermano salió de la cárcel, hace poquito. Entonces ella va a visitar a su hermano y le cuenta al hermano que Dios le había dicho que tenía que ir a predicar a la familia, pero que después había dejado de ir. El hermano le dijo, mira, vos hiciste como Jonás. Dios te dijo que vengas a traer una palabra y hiciste como él y te fuiste para otro lado y tenías que venir a Nínive a traer la palabra de Dios. El mismo hermano le exhortó. Así que retomaron, ¿sí?, la visita a esa casa y ahora se reúne un grupo alrededor de una mesa a aprender la palabra de Dios y la gran estatua de San la Muerte ya no está más en la puerta de esa casa. Y el barrio cambió. Hace poco en un reportaje que hicieron en un canal local de televisión, contaba una vecina del barrio que algo había pasado, porque ahora pueden salir a la vereda con los chicos, tomar mate en la vereda, verse con los vecinos, antes no se podía por los tiros, y todo esto cambió desde que estas 2 mujeres vinieron a la casa de fulano y de mengano. Estas historias hablan de lo que Dios está haciendo. No porque nosotros seamos especiales, sino porque nosotros tomamos decisiones de hacer cambios profundos y volver al modelo de ser y hacer iglesia a la manera de Cristo y los apóstoles y quitar todo lo que es estorbo, impedimento y aquellas estructuras que no son malas, pero que a veces retienen lo que Dios quiere hacer a través de toda la iglesia, de todos los hermanos, no solo a través de los líderes. Por eso para nosotros decimos, nosotros no vamos a la iglesia, nosotros hacemos iglesia. No decimos me reúno en la iglesia, no, me reúno con la iglesia. Y hemos experimentado la realidad porque, mira, yo fui pastor tradicional durante 30 años aproximadamente. Obviamente no falté un domingo, excepto cuando me enfermé y casi nunca me enfermaba como para faltar domingo. Y enfermo he ido a predicar también los domingos. Ahora, hace 2 años que no piso un templo y no me fui al mundo, no me volví carnal, obviamente volví al mercado laboral, empecé a trabajar, casi 30 años que no estaba, pues yo estaba en el ministerio a tiempo completo. Y bueno, y muchos hermanos de años de iglesia también, dejar la reunión tradicional, convencional de domingo para ahora tener otro tipo de reunión, fue un cambio, no fue fácil, pero experimentamos lo que dijo Jesús a la mujer samaritana en Juan capítulo 4. ¿Qué le dijo a la mujer? Llega el tiempo, la hora viene y ahora es que ni en este templo del monte de ustedes, Gerizim, ni en el templo del monte Sión en Jerusalén, ni en este monte ni en el otro, ni en este templo ni en el otro, llega el tiempo y llega la hora que ninguno de estos lugares adorarán al Padre, sino que llega la hora donde adorarán al Padre en espíritu y en verdad, en cualquier lugar donde se encuentren. Y esto para nosotros es una vivencia y una realidad que estamos disfrutando
a medida que vamos viendo al Señor haciendo todo lo que está haciendo en medio nuestro, y sé también que en medio de ustedes, porque estamos al tanto de todos los testimonios que comparten y de la obra de Dios entre nosotros. Estamos en el río de Dios, el río de Dios que es guiado por Dios a lo largo de la historia. Y a nosotros nos toca en esta parte de la historia volver al modelo de Cristo y los apóstoles, volver a lo esencial de la iglesia, volver a ser familia, volver a ser comunidad del reino, familia de Dios, volver a ser un pueblo peregrino que lleva su mensaje en el barrio, en la nación y hasta lo último de la tierra. Gracias por escucharme, Dios les bendiga mucho y les amamos, oramos por ustedes.